Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiaín y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Sidarte y Radio Juan Gómez Millas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la quinta temporada de Dramaturgas Chilenas Podcast. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Lo logramos! Un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo se cierra, comienza a cerrarse con este episodio y hemos dejado para el final una obra muy importante de una autora muy importante y también muy querida. Nos estamos refiriendo a Prometeo Nacional de Gisela Esparza. Vamos a estar hablando de esa obra, de esta dramaturga oriunda de la región del Biobío y que además toma un hito muy de la región, que es la inmolación de Sebastián Acevedo en el contexto de la dictadura cuando sus hijos fueron apresados por la CNI. Gisela Esparza hizo un trabajo investigativo que dio como resultado, la obra Prometeo Nacional que vamos a estar comentando el día de hoy. Queridas mías, ¿cómo están? Isa, bienvenida a este último capítulo. Bien, también sí, entusiasmada porque ya nos queda poquito. Y esperamos también que podamos seguir planificando otras temporadas de podcast. Esperamos. Sí, ojalá. Dani, Ojalá. querida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Feliz de que estemos llegando ya al final de este ciclo que ha estado súper entretenido, pero a la vez con un poquito de pena porque siempre cerrar es como, se acabó, pero bueno, esperamos seguir y que nos sigan escuchando y viendo porque además vamos a estar ahí igual en la web para todos ustedes. Seguimos grabando, hemos grabado toda esta temporada en el estudio La Maquinita, en el sonido con César Fredes, en el registro audiovisual con Camilo Carrasco, nuestra querida Lía Arenas en la producción, así que sin más, metámonos en Prometeo Nacional y como cada episodio les invito a conocer y a escuchar a Gisela Esparza. Hola, soy Gisela Esparza Sepúlveda, dramaturga y directora teatral. Desarrollo mi quehacer artístico desde hace un poco más de 20 años al seno de la compañía de teatro La Obra, con la cual he tenido la fortuna de teatrear en varios lugares como Francia, por ejemplo, estuve en México también, en Oaxaca, San Luis Potosí, Guatemala y Argentina. Yo estudié dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, conocida como la UNA, y llegué allí motivada por el deseo de poner en escena temáticas que me interpelaban. A la fecha, si saco la cuenta, creo que he escrito alrededor de 9 obras, ya como con un carácter profesional. Me inspira escribir porque deseo tejer un puente sensible con las personas que trabajo y con la audiencia. Quiero generar como un espacio de encuentro que sea empático, un espacio donde cada uno y cada una esté invitado a crear, que los actores se sientan también como están acogidas sus propuestas creativas, que los técnicos también creen, que el público cree, que los productores, que todos seamos creadores. En mi escritura hasta ahora he explorado asuntos vinculados con género, podría decir, y mucho con memoria. Pero más allá de los temas, lo que a mí me interesa es explorar los dispositivos escénicos y desafiarme a vincularme con la escena desde otros lugares sensibles, más allá de la palabra. Y bueno, y eso yo creo que me es posible también porque por lo general soy quien dirige las obras que escribo. Tengo esa fortuna. Para mí yo creo que lo más difícil en el camino que he tenido hasta ahora como dramaturga ha sido encontrar mi voz y mi forma. O sea, más allá de hablar de temáticas, de qué es lo que quiero decir, creo que lo más desafiante es encontrar el cómo se dice. Como en mi trabajo me interesan mucho los dispositivos, intento que eso también se refleje en la forma en que escribo. Y siento que es algo en lo cual sigo trabajando constantemente, porque evidentemente si no fuera la persona que dirige la obra, no sé si el dispositivo que propongo desde la dramaturgia es tan legible para otra persona. Entonces pienso de que ese es el desafío en el cual sigo trabajando hasta ahora, en el cómo se dice. Además me interesa que sea también una manera de decir que sea siempre emotiva, que apele como a la esencia de lo humano, al sentir, que independientemente de las posiciones que tengamos frente al tema, logremos
de alguna otra manera empatizar con lo que está puesto en escena, con los buenos y con los malos, con los más o menos también, pero vincularnos emotivamente con lo que estamos viendo. Creo que ese es un desafío. Pensando en escritoras, dramaturgas chilenas que de alguna u otra manera admiro, yo creo que podría mencionar, por ejemplo, a Marcela Paz con su Papelucho. La capacidad que tenía de escribir para las infancias. Creo que es una cosa muy sensible, que logra llegar y conectar con los y las niñas. Y de hecho a mí Papelucho me hacía viajar y lo encuentro eso muy bonito. Espero que siga sucediendo con las infancias en la actualidad. Creo que es una bonita manera de iniciarse en la lectura. Después también me gusta mucho el trabajo de María Luisa Bombal. Considero que es una adelantada para su época, que empujó también un poco la escritura, sobre todo por siendo mujer, la tenía más difícil todavía. Creo que el trabajo que ella hace, por ejemplo, con La Última Niebla, que publica por allá por la década del 30, es una cosa que se adelanta absolutamente a lo que se estaba haciendo en ese momento, que puede ser comparado de una u otra manera con el Pedro Páramo de Juan Rulfo, que recién él lo saca en el 55. Entonces creo que sin duda María Luisa Bombal es un personaje importante a considerar en la escritura, no solamente chilena. Y bueno, yendo al teatro, la persona que más me gusta en cuanto al trabajo que realiza es Manuel Infante. Yo sigo mucho su trabajo. Me gusta porque ella precisamente empuja los supuestos límites que tiene el teatro, piensa la escena desde lugares diversos, las temáticas también, pero siempre, aunque parezca algo muy intelectual, logra mantener la sensibilidad y la conexión. A pesar de, insisto, en que puede parecer que sus temáticas son muy intelectuales o distantes o que está pensando desde otro lugar, siento de que logra hacerle la bajada de línea y conectar de manera sensible, tejer un puente emotivo con quienes estamos viendo la obra. Yo diría que esas tres, por ahora, en este instante de mi vida, son las personas que están como en el podium de las admiradas. Ya, Isa, escuchamos a Gisela Esparza, te toca la última reseña, el último argumento de esta temporada. Cuéntales a quienes nos ven y nos escuchan de qué va Prometeo Nacional. Ya, creo que hay varias cosas que contar, varias cosas que tocar. Bueno, tú ya introdujiste que, cierto, que la obra se inspira en el caso de Sebastián Acevedo, cierto, que es un caso que ocurrió durante la dictadura en Concepción. Y bueno, él fue un hombre que en el año 83, a él la CNI le detuvo a dos de sus hijos, cierto, una hija llamada María Candelaria, un hijo Galo, quienes eran militantes de izquierda y bueno, se los llevan, digamos, desde la casa y él, por supuesto, junto con su esposa quedan muy preocupados porque, así como muchas otras personas en la época, no podían saber dónde estaban los hijos, ni cuál era el paradero, ni en qué condiciones estaban, ni si estaban vivos, ni nada de eso. Entonces, él junto con la esposa peregrinaron durante 3 días. Esto es como introducción al asunto de la obra, pero la obra también va recreando todos estos episodios que giran en torno al hecho en sí, ¿cierto? Que es la inmolación de él. Bueno, entonces ellos estuvieron peregrinando durante 3 días, preguntando en cuarteles, en distintas oficinas gubernamentales, si es que alguien les podía dar información, y eso no ocurrió. Y ante la desesperación, ¿cierto? Él decide hacer como ese acto que es rociarse con gasolina y prenderse fuego afuera de la Catedral de Concepción en ese año. Y bueno, por supuesto, en la época, bueno, y hasta hoy fue un hecho que conmocionó mucho al país, y en la obra hay como muchos detalles a partir de la investigación que Giselle hizo sobre cómo fue ese momento, que por ejemplo él cuando se estaba como por inmolar y luego seguía gritando pidiendo por los hijos que los devolvieran, ¿cierto? Que los hicieran aparecer. Y bueno, como consecuencia de eso, él logra, digamos, que los hijos aparezcan. A la hija la liberaron y al hijo lo trasladaron a la cárcel pública de Concepción. Entonces, bueno, gracias a eso pudo saber en qué estaban.
Pero bueno, él quedó, por supuesto, en muy malas condiciones, con más del 90% del cuerpo quemado y murió poco después, pero pudiendo hablar con la hija, ¿cierto? Bueno, después ya vamos a contar como las pormenores de esa conversación, pero pudo constatar que los hijos estaban vivos. Entonces, la obra lo que hace es presentar dos voces. Nos presenta a la voz de Sebastián, ¿cierto? Y a la voz de una cantora. Y es una obra que está dispuesta como en una especie de conversación entre ambos, pero mediada por la música, ¿cierto? Como que en la obra, nosotros leímos el texto, por supuesto, leemos textos, ¿cierto? Pero en la obra se evidencia y se advierte mucho que está pensada para la música, ¿cierto? Porque es una obra que está dispuesta en verso, hay mucha poesía, hay cueca, hay mucha rima, hay décimas, es como que se recopila, o más bien se recupera parte como del repertorio tradicional campesino, y todo eso es puesto en juego para ir contando toda esta historia. Bueno, eso hasta por ahora, así como a modo como de resumen argumental de lo que se presenta. Sí, efectivamente, bueno, es muy bonito porque además, o sea, si bien en esta obra el hecho central es como la inmolación de Sebastián Acevedo, que es un hecho, como bien decía la Isa, que marca la historia hasta el día de hoy. Bueno, hubo un movimiento que era contra la tortura y la no violencia con el nombre de Sebastián Acevedo. María Candelaria es hoy diputada por la región del Biobío, entonces como que su nombre y su acto es algo que sigue estando muy vivo en la memoria de muchas personas, porque además yo leí algunos artículos que decían que luego de esta situación o en el contexto en que se dio esta situación, contexto epocal, empezaron a aparecer más como protestas, marchas, las personas como que empezaron a denunciar aún más los atropellos que vivían, porque los hijos de Sebastián Acevedo son tomados prisioneros sin tener ninguna acusación en contra, solo por sus ideas políticas, y lo que él hace, que es como saber dónde, que liberan a María Candelaria, o saber dónde, o el traslado de su hijo Galo, finalmente permite saber dónde están y seguirles un poco la pista, algo que para muchas personas era imposible. Tomaban detenidos a sus familiares y no sabías nunca más probablemente dónde estuvieron. No sé, años después, con relatos de otras personas, sabían que a lo mejor habían estado en tal lugar de centro de detención, pero era realmente como un enigma cuando tomaban detenido a alguien, encontrar dónde estaban esas personas detenidas siquiera. Claro, la dictadura operaba como en la clandestinidad y tenía toda esa red de centros clandestinos de detención, de tortura, de exterminio. Y es también, a propósito de lo que tú decías, que después de este caso, como que coincide con la época de una mayor explosión de protestas, también por lo que estuve leyendo, el acto, ¿cierto? El gesto de él permite saber que él supiera y que todos supieran, bueno, qué pasó con los hijos y que estaban vivos, pero además, al parecer, también quizá a otras personas también les permitió salir de esos espacios de clandestinidad también, claro. Porque digamos, las autoridades se vieron súper presionadas por lo que ocurrió, como que no pudieron hacer la vista gorda frente al sacrificio que hizo el padre. Claro, que al final fue un acto tan público, que es algo que no podías obviar, que no podías como dejar pasar. Salió obviamente en todos los medios, la prensa, la gente que estaba, porque él lo hace en la plaza, como frente a la catedral, la gente que estaba ahí. Entonces no es algo como que tú puedas como un poco desestimar, decir o eludir. No fue nada. Y además que no solo el acto en sí de obviamente inmolarse y todo, sino que además él siempre estuvo gritando como que la CNI me devuelva a mis hijos, claro, el nombre de sus hijos. Claro, quiero saber dónde están, qué sé yo. Y claro, como decías tú, Isa, no es algo que podías simplemente ignorar, como incluso para lo que estaba ocurriendo en esa época, que sabíamos que había muchas cosas que se pasaban por alto o que se trataban de tapar. Claro, pero lo que yo quería mencionar era que si bien, bueno, el punto cúlmine de la obra es el acto, la inmolación de Sebastián Acevedo, la dramaturga igual nos lleva a través de este diálogo musical, poético con la cantora, un poco al contexto, a como
quién era Sebastián Acevedo, cómo había llegado al Partido Comunista, quién era su esposa, como un poco la pincelada, como sus padres, ¿cachai? Que finalmente Sebastián Acevedo era hijo venía de una familia con participación política de izquierda. Entonces, él en un momento incluso dice como que se lamenta como que sus hijos hayan nacido en ese círculo, que hayan entendido como la lucha y la igualdad, que se hayan apropiado de esos ideales como porque finalmente era eso lo que los tenía detenidos en ese momento. Entonces, bueno, Gisela Esparza construye una obra preciosa que nos lleva a ese momento, que nos lleva también a conocer un poco el pasado, que vendría bien a explicar un poco este presente. Y nada, ella es de la región de Coronel, de la zona de Coronel, entonces como que desde ahí, de la misma zona que era Sebastián Acevedo, entonces, nada, me parece como muy bello como esta idea de revisitar los hechos desde tu propio territorio. Sí, y en eso algo que quería como complementar, pero que tiene que ver más con cómo ella construye la obra, es esto de este juego de voces, ¿cierto? De la presencia clara de la musicalidad. Tiene que ver con lo que ella contaba un poco en su audio, que es que su interés está como en la exploración del dispositivo escénico. Y si bien nosotros aquí, ya, por supuesto, muy gentilmente nos facilitó el texto, como creo que igual es importante hacer el hincapié en que la obra está súper concebida para la escena está como súper pensada en eso, porque, además ella nos facilitó un radioteatro de la obra, entonces tuvimos la oportunidad de escucharlo y de escuchar los cantos. Y por supuesto que incluso en un momento se incrustó un audio de una entrevista real a la hija o a una de las hijas y la experiencia es muy diferente. Y otra cosa también es que la obra está pensada escénicamente, que en una parte de la obra hay unos mesones en donde se exponen distintos documentos reales sobre el caso, por ejemplo, sobre los derechos humanos en Chile, y creo que hay otra especie de estación en donde hay elementos sobre el proceso de construcción e investigación que se hizo para la obra. Entonces, me parece como muy importante considerar que la obra es como que tiene una impronta documental como que quizá no hemos visto tanto en otras, y que igual, aunque si bien trabajamos como con la palabra, creo que igual se nota. Se nota bastante. Sí, es cierto. De hecho, quería destacar eso que decías, Isa, del tema de las estaciones, porque en cada momento de la obra se va desplazando en estas estaciones que una se llama Suplicio, otra se llama Prometeo y otra se llama Amor. Y vuelve, como que va... O sea, pasa por estas tres y después vuelve en algún momento de la obra a cualquiera de ellas. Y lo que decías tú, Isa, también a mí me gustó mucho porque, claro, es la historia de Sebastián Acevedo, de sus hijos también, por supuesto, pero no es solo eso, también hay harta referencia a otros detenidos desaparecidos, con nombre. Algunos los busqué porque no sabía quiénes eran, pero me imaginé que podían ser. Y efectivamente son personas que fueron detenidas y que no se sabe qué pasó con ellas, que son además de la región del Biobío. Entonces también hay como decía la Isa, hay un tema de que se circunscribe dentro de esta época y se quiere dar cuenta también de lo que estaba pasando más allá del caso específico de Sebastián Acevedo y de sus hijos. Sí, de hecho en una parte como que Sebastián Acevedo envía una carta al intendente y exigiendo como conocer el paradero de sus hijos, las causas de su detención, que si no habían como antecedentes se los pusiera en libertad, y firman un grupo de personas y la dramaturga incorpora la frase, no era solo cosa de Acevedo, sino que también estaban los Morenos y muchos más. Entonces, como tú dices, efectivamente este es como el caso más visible, pero empiezan a emerger en la obra otros nombres y sabemos también que hay muchos más que quizás no entraron en la obra. Bueno, escuchemos a Gisela Esparza sobre el origen de esta obra, cómo nació Prometeo Nacional. El origen de Prometeo Nacional se encuentra en un encargo que me hace la Municipalidad de Coronel. Yo soy de Coronel, ahora vivo en San Pedro de la Paz, un poquito más cerquita de Concepción, pero siempre vinculada con Coronel, que es mi lugar de origen. Y en algún momento me invitan a realizar un taller que consistía en hacer el levantamiento de una población emblemática de Coronel que se llama Población La Central y contar la historia teatralmente con sus mismos pobladores.
Y yo al hacer las entrevistas me encuentro ahí con una de las hijas de don Sebastián, con Erika Acevedo. Y bueno, esa es una población donde vivió mucha persona combatiente en épocas de dictadura. Y don Sebastián es el ícono, digamos, que la persona más reconocida. Yo, en el año que sucede el acontecimiento de don Sebastián, yo era niña, por lo tanto no tenía como tan presente en mi memoria el suceso, pero evidentemente cuando Erika me lo empieza a comentar, yo me conmociona de una u otra manera y siento de que ahí hay algo importante que me interesaría a mí compartir. Se vincula con la memoria del país, con la memoria de mi localidad, con un hecho sensible. Y sobre todo siento que es una historia tan transversal, ¿no? Que finalmente, más allá de los ribetes políticos que sin duda el caso tiene, se trata de un hombre que amó tanto a sus hijos que se entregó a la muerte para poder salvarles, con la esperanza, por lo menos, de conseguir que apareciesen. Entonces me conecto con la historia desde un lugar muy sensible y decido como gestionar la forma de poder dedicar el tiempo necesario para hacer la investigación, y así es como comienzo a entrevistar a su familia, a María Candelaria, actual diputada también, a la viuda que estaba presente en ese momento, la señora Elena, y con todo este acopio de material y muchas cosas que ellos generosamente me hacen llegar y con toda la confianza que me entregan también, yo tomo este tesoro y me vuelco al desafío de escribir este Prometeo Nacional inspirada en la historia de Sebastián Acevedo. Escuchábamos a Giselle Esparza, la autora de Prometeo Nacional, el texto que estamos revisando el día de hoy en el último episodio de esta temporada de nuestro podcast. Lo adelantamos quizás en la primera conversación, pero bueno, aquí Giselle toma un hecho de su territorio, de la región del Biobío, y en un ejercicio de memoria lo trae al presente, lo trae a una época bastante más contemporánea con todos los recursos ya mencionados, como ligados a la música, a las décimas, al verso, a la poesía popular. Y en todo este trabajo, ella también construye, nos permite acceder como a un lado quizás más íntimo, más humano de Sebastián Acevedo, porque, bueno, no sé ustedes, pero uno se acerca a esta historia como por lo público del hecho, por lo brutal de la misma situación, claro, por lo impactante que es pensar que una persona en un estado tal de desesperación decide ejecutar esta acción que es rociarse con benzina y quemarse en la plaza pública buscando justamente eso, que la visibilidad obligara a los agentes de la dictadura a entregar a sus hijos, pero sin embargo a mí me parece que uno de los elementos interesantes de esta obra es esa intimidad de Sebastián Acevedo que no conocíamos, o al menos yo no conocía tanto, y en el teatro y en el cine, y hay libros, y hay mucho, este caso ha inspirado muchas creaciones artísticas, entonces, pero en el caso de la de Giselle Esparza, aquí nos muestran como a un Sebastián que de hecho ella misma describe como con vocación de padre. Nos cuentan que Sebastián Acevedo es padre de 4 hijos, que se encuentra como con un amor de la infancia, que es Elena, quien no tuvo hijos, pero que adopta a los suyos, a los de Sebastián, como propios, y todo el rato la dramaturga está poniendo esta tensión de que Sebastián Acevedo nunca quiso ser como un héroe o un titán, como lo dice en la obra, sino que más bien era alguien con vocación de padre. Sí. Y que tiene frases muy lindas como que dice: no comunista ni revolucionario, nací con vocación de papá. Entonces dice: Chile, yo no quería entrar en las páginas de la otra historia, ni menos ser la mancha que se pegue en la piedra, aludiendo como a las huellas que dejaron su inmolación afuera de la catedral. Yo solo quería ser padre, así sencillamente padre. Y de hecho en un momento cuando él está... parece que ya se había inmolado, dice como que empieza a elucubrar qué hubiera pasado si alguna de las cosas, de los hechos hubiera sido distinto. Dice como, por ejemplo, si el encendedor, la piedra hubiera estado mala, o si él hubiera sido más comunista que padre. Entonces, pero la paternidad es algo que se plantea como muy crucial en esta obra y que finalmente viene como
a explicar la decisión tan drástica que él toma. Y eso es algo que yo al menos no conocía, como que este caso lo conocía más como por la prensa, por reportajes, y esta como intimidad y esta idea de la paternidad como algo tan crucial en él, es algo como que a mí me resulta muy aportativo y que también me permite quizás comprender de una forma distinta la decisión de Sebastián Acevedo. Es que creo que la dramaturga, bueno, lo explicaba en el audio que escuchamos, cuando ella dice que escucha esta historia, porque claro, ella también dice que cuando pasó esto ella era muy joven, entonces, claro, es algo que uno conoce por un tema de conocimiento histórico, digamos, del país, pero es un hecho que uno, claro, le impacta, qué sé yo, pero ella dice que cuando estaba haciendo esta otra obra y llega otra de las hijas de Sebastián Acevedo y le cuenta sobre su padre, a ella lo que la motivó fue como la remesión en tema emocional. Y yo creo que eso está muy plasmado en la escritura de la obra desde lo emotivo, en el sentido de que, claro, no queda reducido solo al acto en sí, sino que también, por ejemplo, tenemos esta faceta de Sebastián como padre, como decías tú, esta vocación de padre, que encuentro que esa frase que leíste es hermosa, y esta idea como también de la incertidumbre, de no saber qué pasa con tus hijos, de no saber si ellos van a volver a reír o no. Y también lo dice en otra frase, que decía que él amaba a su hija hasta las llamas. Sí, esa entonces frase como, tan bella. esas imágenes tan hermosas. Le pide perdón a María Le pide Candelaria perdón. por amarla hasta las llamas. Claro, entonces me gusta también eso porque siento que queda más allá de lo anecdótico del caso a una cosa ya más íntima, más familiar, y que ella misma dice que a todo el mundo le puede como remecer, independiente de tu posición o pensamiento político. Y claro, pienso como que... O sea, pienso en lo terrible que debe haber sido esa situación, como que de un momento a otro tomen a tus hijos, no saber dónde están. Entonces, claro, como eso queda como muy plasmado por todo el contexto que da Giselle. También habla como de que eran muy apegados a sus hijos, que con María Candelaria vivían en la misma casa, que contaban chistes en la mesa, y como se recrea como una suerte de almuerzo familiar donde ellos son como, no sé, una familia muy, muy unida. Y bueno, la obra está llena de frases muy bonitas, como Giselle también dice en un momento como sacrificar mi carne por mi carne, que era como su cuerpo por saber dónde estaban sus hijos. Entonces es como una situación terrible, pero que está expuesta como con un nivel de profundidad y delicadeza muy grande. Sí, no, es que eso suena súper vano, pero está súper bien escrita, es como muy bello como está escrita, como que tiene imágenes bonitas, tiene como juegos con palabras a veces, como cuando juega con un montón de palabras referidas al fuego, al calor, por ejemplo. Al color rojo también. Sí, o como cuando se refiere a un desaparecido, que Y como la como palabra se va van desapareciendo las letras. Sí, sí. Ay, sí. Y sí, pues este gesto de don Sebastián, ¿cierto? Que es súper fuerte, como que en el fondo no desea que los hijos sean detenidos desaparecidos, dice el personaje en un momento, que no quiere, bueno, por acá tengo la cita, pero dice algo así, que no su quiere esposa no use un collar con fotos, sí. como que no quiere llegar a eso, que no quiere, dice en un momento, no quería vivir años y años con la cabeza llena de maleza, pensando en sus caras, en sus manos, buscando sus voces en las calles, imaginando el dolor, y que, pues como que el gesto es como la única posibilidad que tiene para evitar como ese destino. Sí. Sí, y además que, como comentábamos, también hay un poco de contexto de su historia familiar. Él cuenta que su padre, que militaba en el Partido Comunista, también fue apresado en algún momento cuando Sebastián tenía 12 años. Y como que pasó por también ese miedo, esa incertidumbre. Y además, antes de que se llevaran a sus hijos, había alguien del barrio, sí. que había desaparecido. Claro, sí, porque lo además nombra era ahora. de una lo noté población, por acá. como lo había mencionado Giselle, como una población como combativa, como Claro, reconocida de coronel. Claro. Entonces, también con esos antecedentes, él siente mucho miedo de lo que puede pasarle a sus hijos, de perderlos, de no saber qué pasa con ellos. Y yo creo que eso es como decía yo, esa incertidumbre, como que yo siento que el personaje siente que no puede vivir así.
y que se sacrifica entonces como para que esta situación no ocurra. Y yo además también quería destacar lo que me sumo a lo que decía Isa de imágenes hermosas que nos pone Giselle en la obra. Y yo anoté una que realmente es mi favorita porque no sé, como que me llegó mucho, que hablando un poco de los detenidos desaparecidos, dice, esta frase dice: dentro de casas con mesas incompletas, donde sobran sillas y faltan brazos que vistan chaquetas. Es como esa imagen de gente que no está en la casa y que no se sabe, y es como, ¡ay, no sé! Encuentro que ha sido una como siento yo, de las escrituras o de las imágenes favoritas que me dio esta obra. Sí, de hecho también voy a agregar otra imagen favorita. Me encanta. Es que en un momento, bueno, Sebastián está como en este diálogo con la cantora, teniendo también, como dice la Isa, como un montón de gestos que uno los ve en la escritura, pero que son muy escénicos, como cuando, no sé, de repente dice, y yo no tuve miedo, y ella repite miedo, y cosas así, y en un momento él está como explicando a la audiencia en esta como alocución con ella, que sus hijos no eran personas malas. Entonces dice como, ya ves Chile, mis hijos eran unos cabros comunes, se reían de leceras, disfrutaban la vida y a veces hasta veían novelas. Tenían por apellido Acevedo y una roja conciencia. Por herencia supieron lo que es la lucha, los ideales y la necesidad de protesta. Pero pelearon a manos limpias, sin balas, abrieron brechas. Querían que por ellas pasáramos todos a compartir la mesa. Esos cabros eran mi orgullo. O sea, es como, ¡ay, es tan linda esa frase! Nada, no sé qué más decir. Prometeo Nacional, he estado muy feliz de haberla leído. Sí. Oye, a mí no sé ustedes, pero me dieron muchas ganas de verla. Yo no la he visto. Ay, Sí, ojalá, por favor, por favor, sí, no, qué Giselle, interesante. por favor, queremos verla. Me parece que fue el año vamos a ir a pasado puro que sufrir se también. presentó, pero hubo una función y que intentamos por todos los medios ir y al final... Claro, es que era como a las 11 de la mañana, Sí, era muy difícil, y era un día de semana, entonces... Pucha. Pero sí, como dice la Dani, sí, es como muy... Es muy llamativo la belleza y la belleza de las imágenes y de la poética que construye Giselle para narrar un hecho tan horroroso, tan trágico. Y además como tan... ¿Cómo decirlo? Es como tan explícito. Una persona se quemó viva. Como, es como la brutalidad misma y ella consigue mantener como esa impronta de lo trágico, de lo terrible que fue, pero exponerlo como con mucha poesía y mucha belleza. Es un texto muy, muy bonito. Creo que hay un muy buen manejo de las palabras, como decía Leisa. Dramaturgas chilenas. Muchos juegos de palabras, mucho como... también apoyarse en canciones, en cantos populares, en verso, en poesía. E incluso, por ejemplo, hay canciones que les cambian la letra, que no me acuerdo si lo mencionó la Isa, cuecas o canciones populares como La Pirilacha, Sí, por ejemplo, está ahí. aparece. Entonces, encuentro que eso le da una riqueza al texto que de verdad, como dice la Gaby, a mí me gustaría mucho poder tener la oportunidad de ver esto en escena. Bueno, pero mientras eso sucede, Mientras esperamos, creo que volvemos a escuchar a la autora de Prometeo Nacional, Giselle Esparza, que además viene este momento que es nuestro favorito cuando las dramaturgas leen una de sus partes favoritas de las obras, así que nada, les invito, abran el corazón y los oídos porque vamos a escuchar un extracto de Prometeo Nacional en la voz de su autora, Giselle Esparza. Si tengo que escoger un fragmento de la obra Prometeo Nacional, yo creo que escogería el momento posterior a cuando don Sebastián se comunica a través de un citófono con María Candelaria. Cuando don Sebastián se quemó, quedó con el 90% de su cuerpo herido. Por lo tanto, él solicita al personal médico que si va alguien de su familia, si alguien lo quiere ver, en definitiva, no lo dejen pasar, porque él no quería que nadie se quedara como con ese recuerdo suyo. Y precisamente María Candelaria es liberada después de la inmolación de don Sebastián y ella logra llegar al hospital regional y comunicarse con su papá a través de un citófono. Y bueno, yo humildemente imagino que después de esta llamada, don Sebastián se queda con este tipo de reflexiones que les voy a compartir. En esa llamada yo quería decir tantas cosas, que me perdonara por no haber sabido que las echaban, por no haberle prohibido la militancia,
por haberla subido justo al caballito que le faltaba un diente, por haberle enseñado la necesidad de la lucha, la lealtad a su gente y la valentía ciega. Decirle que los voy a extrañar. Extrañaré los almuerzos en familia, las mañanas en la pesca, las historias de la Erika, la colcha de la cama y las flores en la cerca. Quizás también pedirle perdón por lo que hice, por amarla hasta las llamas. Pero no dije nada de eso. Hija, cuídate. Cuida a tu niño. Críalo derechito. Y me extinguí con el alma en calma, la sonrisa en la cara. Bueno, como decía, yo imagino que don Sebastián se queda con esa sensación y que si algo podría decir, siendo un hombre que amaba tanto a su familia, sería el pedir perdón por lo que hice, porque sabe que es un acto feroz y que causa mucho dolor, pero que justifica diciendo que lo hizo porque las amó hasta las llamas. Así, con esa fuerza y valentía, amó a su familia. Y para mí tiene toda la admiración. Insisto mucho en el hecho humano. Y me gusta insistir sobre eso, porque eso también nos ha permitido como que personas de distintos colores políticos logren empatizar con la historia de don Sebastián. Y eso, bueno, ese es mi fragmento escogido. Qué linda lectura, la de Giselle, bueno, y la de todas las dramaturgas, que como se formaron en el teatro, como que leen muy dramáticamente. Sí. Y nada, fue hermoso escuchar esta parte de Prometeo Nacional. Y se me había quedado una última frase, déjenme decirla. Sí, porque por supuesto, Gaby. podríamos estar leyendo toda la obra porque tiene muchas frases. Sí. Pero que es que Sebastián Acevedo, cuando decide realizar esta acción, en el texto cuentan que le comenta a un periodista porque él ha golpeado muchas puertas, ha ido a la intendencia, ha ido a la iglesia, y como que nadie realmente le puede dar una respuesta a las solicitudes de saber dónde están sus hijos. Y hay un periodista afuera y él le cuenta que sus hijos se los llevaron y que si no aparecen, le da un plazo, él se va a quemar como en la plaza pública. Y el periodista años después lo entrevistaron y él dice que él no le creyó que eso iba a suceder. Pero bueno, como en la obra, cuando él verbaliza esta idea que tenía hace días, porque se lo había como esbozado muy a la pasada a su esposa, pero era algo que estaba pensando, pero no lo había dicho, dice como, y al decirlo, casi por primera vez, sentí las manos hechas de hebras, el cuello un hilito incapaz de sostener mi cabeza, como que se volvió frágil como ante el exponer verbalmente esto que ya lo iba convirtiendo como en una realidad. Bueno, dicho eso, Isa querida, la obra se llama Prometeo Nacional por algo. Cuéntanos Sí. por qué. Bueno, ahí está el vínculo que está súper trabajado en la obra, ¿cierto? Sí. Súper claro que es con el vínculo con el mito de Prometeo, que está ahí repuesto en el título. Y bueno, entonces acá Gisela, así como muchas autores, remiten a la mitología griega, o siempre nos está apareciendo la mitología griega, ¿cierto? Y bueno, y Prometeo se supone que era un titán, que es como un dios antiguo dentro de la mitología griega, o sea, un dios muy primigenio, que se revela contra los dioses más importantes, entre ellos Zeus, que son de repente los que tenemos más presentes, ¿cierto? Porque entre ellos ya habían tenido algunos conflictos. Y bueno, el acto de rebeldía que comete Prometeo es que va y le entrega a los seres humanos el fuego, que era algo que ya habían perdido los seres humanos, porque ya no me acuerdo por qué se habían portado mal, no me acuerdo qué, porque Zeus les quitó el fuego. La cosa es que, bueno, Prometeo le restituye el fuego, haciendo una gran afrenta, ¿cierto?, ante Zeus, y ese gesto de Prometeo tiene como, bueno, por supuesto, muchas lecturas antropológicas, entre ellas que, por ejemplo, que la humanidad tenga el fuego es como la posibilidad de pasar a otro estadio de la cultura, pero además poder abrigarse, por ejemplo, estar en un lugar superior, que era lo que Zeus no quería, ¿cierto? Y por eso Prometeo es castigado. Y tiene un castigo muy feo. Bueno, siempre los castigos griegos son horribles. Son bien ocurrentes para los castigos. Claro, pero quizá el castigo no se vincula tanto con la obra en sí, pero bueno, no está de más contarlo, que es que Zeus lo condena a estar, según la versión, o sea, encadenado, y que Una roca. Claro, como una roca, y que cada día va a venir un águila a comerle el hígado. Creo que según otra versión es otro órgano.
La verdad ya no me acuerdo qué representaba el hígado para los griegos, pero era algo muy importante, como que fuera el hígado. Y la condena es que cada noche, ya cuando el ave se fuera, se iba a regenerar. Entonces estaba condenado por la eternidad a ser devorado y no devorado por el ave. Y bueno, después él logra zafarse y le pasan otras cosas. Pero bueno, Sí, no me llega acuerdo cómo otro, no me acuerdo quién Ay, era. pero quien lo salva es no sé, Hércules. Heracles creo que es el que lo salva. Parece que era el... Sí, ahí están todos conectados. Sí. Todos conectados. Todos Heracles, conectados. Todo. Heracles lo salva, era así. Y bueno, la cosa es que Prometeo se revela, ¿cierto? Se revela y libera a la humanidad. Entonces el acto acá de Sebastián Acevedo es que, bueno, ¿qué puedo hacer? Y creo que el acto más desesperado, pero de rebeldía también es este. Es como, bueno, voy a tomar mi vida a través de un acto de protesta como es la inmolación, ¿cierto? Que tiene toda una connotación de protesta como a través de la historia. Sí. Y yo creo que en la obra como la relación entre el Prometeo del mito y Sebastián es como igual, es súper polisémica, pero lo que me parece que predomina más es como el acto de liberación que realiza a través del fuego y a través del sacrificio, ¿cierto? Porque al final ese sacrificio, así como el sacrificio que se Prometeo, aunque quizá Prometeo no esperaba sacrificarse, No quería. quizá no quería ser castigado, pero conlleva a liberar a los hijos, ¿cierto? Como a liberar a la humanidad, ¿cierto? Entre muchas comillas. Y es también, aunque él dice en un momento, más de un momento en la obra, Chile no soy un titán, ¿cierto? Sí. Lo es, de todos modos, porque logra como sobreponerse con lo que hace y desafiar el autoritarismo, no, o sea, así como el autoritarismo de los dioses, al autoritarismo de la época. Y hay otra cosa súper importante en la obra que va mencionando Giselle, que es esto de el concepto de Deus Ex Machina, que creo, no sé si lo estoy diciendo bien, no me acuerdo cómo lo decían. Deus Ex Machina, Era parece Deus que Ex decía. Machina, sí, era Deus Ex China, creo que sí. Claro, que es esto de que, ¿cierto? Como en el teatro griego, cuando estaba ocurriendo la obra, en algún momento a veces venía como la máquina de los dioses, ¿cierto?, a interrumpir lo que estaba ocurriendo y salvaba de algún modo quizá al protagonista, o era como que llegaba, interrumpía una cosa divina, entonces ya la divinidad te salvaba o te salvaba la obra de algún modo. Entonces, esa idea acá está repuesta con que al final él opera como esa máquina, como al romper la lógica causal de los acontecimientos que iban a ocurrir, que es que los hijos fueran a desaparecer. Claro. Entonces, como interrumpe ese paso. Como una intervención divina. Sí, sí. Sí, de hecho, él Está bonito. lo dice, como lo anoté acá que dice, irrumpe Deus Ex Machina, que con la fuerza que le da lo externo arrasa con cualquier lógica interna. Prometeo no temió a Zeus como Sebastián no temió al dictador para arrojarse humeante sobre los pastelones de la plaza. No hay lógica en esta historia, dice. Sí, bueno, y también el tema del fuego. Pues, Prometeo le entrega el fuego a los hombres y Sebastián, dice la autora, se convierte en fuego para liberar a sus hijos. Entonces también hay como un cruce que se está haciendo, también como con la piedra, que Sí, parece que el acto de Sebastián dejó como huellas en el la suelo, en la vereda, vereda, sí, sí. y que Prometeo estaba encadenado a una piedra y como Sebastián también siempre está como en la obra, como remitiendo a esa idea de que dejó una marca física en una piedra, como que no quería. Entonces, hay muchas similitudes. Yo encuentro que Sí. la analogía es brillante de Giselle, de verdad. Y, porque, claro, como que, no sé, yo tenía como que de la historia de Prometeo a mí lo que me quedaba era el castigo, que encontraba que era la cuestión el peor de, así como que hago un ranking de los peores castigos y está ese, pero claro, como que la parte del fuego era algo que tenía completamente olvidado, entonces al principio, antes de leer la obra, como que decía, ¿por qué se llama Prometeo? Como que no entendía, pero está perfectamente amalgamado el mito y los vínculos, de qué forma siempre están remitiendo una cosa a la otra, pues todo el rato estar ahí. Y finalmente como esa marca que queda en el piso afuera de la catedral, también es como esta idea de Prometeo para siempre encadenado, como siendo devorado diariamente por un águila. Entonces Sebastián siempre ahí, como imposible de separarlo de ese lugar, de ese hito y de los vestigios que dejó en ese espacio físico.
Claro, porque deja una marca física, pero que también es una marca como para el país. Y me gusta que además siempre el personaje de Cantora y Sebastián están enfrentando, como dices tú, constantemente como esta historia del mito con la historia del mito de Sebastián, ¿cachai? Como que están ahí como viéndose enfrentados constantemente. Dice Prometeo sellado contra la roca y Sebastián contra el cemento. Entonces, eso de que decías tú, como de que está... como que está impregnado en el lugar. Sí. Y yo creo que tiene una está como atado ahí, connotación. Sí, tiene una connotación importante, además, me imagino, para la ciudad también. Para Concepción, para la plaza. Y bueno, no sé, también me gusta eso del trabajo que hace Giselle, y además que se llame Prometeo Nacional. Encuentro que es un muy buen nombre para la obra. Además, bueno, en el audio Giselle también nos contaba que este es un proyecto que a ella se le encarga de trabajo de recuperación y memoria, y es por eso que si bien en el texto mismo no tenemos como tan evidentemente puesto como lo investigativo, está todo muy cruzado, pero desde la estructura poética que presenta la obra. Sin embargo, la autora hizo un trabajo, se reunió con pobladores de esa población, para la redundancia, donde vivía Sebastián Acevedo, para ver cómo ellos también recordaban ese hito. Se entrevistó con alguna de sus hijos, de sus hijas, quiero decir. Entonces, esta obra también está como súper teñida como por esa cosa más testimonial y documental de un hecho que, como yo decía, conocemos, pero probablemente conocemos por la superficie, que es como un padre desesperado porque sus hijos fueron detenidos por la CNI, comete este acto de inmolarse públicamente para saber su paradero. Pero hay una riqueza y una profundidad que yo creo que la obra presenta y que tiene que ver un poco con esto, con esta investigación, con estas conversaciones, con estos recuerdos de personas, porque claro, no hay que olvidar que Sebastián Acevedo era un trabajador de la minería, del carbón. No me acuerdo. Era un trabajador, era un vecino, era como un militante de partido, era un papá. Entonces, siento que la obra alcanza a entrar en esas profundidades justamente por el trabajo investigativo que la precede. Yo creo que a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que, obviamente, después de leer la obra, me puse a leer sobre Sebastián Acevedo como para también conocer un poco más del tema, del caso. Y hay cosas que están en la obra que uno piensa que son más recursos, no sé, dramáticos o literarios o como le queramos decir, y realmente son cosas que pasaron. O sea, por ejemplo, lo que tú comentabas del diálogo con este periodista, la carta que lleva a la intendencia, no sé, la llamada con la hija, sí. que esa es la parte que a mí como que me hizo así como Lo del llorar, carabinero también, estremecer. que hemos omitido. Sí, también por el diálogo con con este carabinero que se ríe cuando Sebastián le dice como que no cruce cierta línea si es que no tiene información, porque o si no él se va a inmolar, algo así le dice, y que él se ríe burlesco, el carabinero. No sé, hay cosas que están, como digo, ahí en la obra que yo decía, como, ¿habrá sido tan así? Y sí fue tan así. Realmente es algo que cuando uno dice como la realidad supera la ficción, que quizás si no estuviera ligado a un caso uno diría, ya, pero ¿cómo? Son cosas que pasaron realmente. Obviamente están trabajadas también para la obra, pero son cosas que están. Y, por ejemplo, también que Sebastián, al momento de inmolarse, después él corrió así como hacia la plaza. Claro, atravesó. Y que fuera gritando todo este camino, que la CNI devuelva a mis hijos, sus nombres. De hecho, buscando, como decía, información, leí que el cura que estaba en la catedral fue a darle la extremaunción a Sebastián porque pensó que iba a morir ahí, y él cuenta las palabras que Sebastián le dijo y dice: quiero que la CNI devuelva a mis hijos, Señor, perdónalos a ellos y también perdóname por este sacrificio. Es como, realmente son cosas que uno, como, no sé, a mí me pasa que como que se me pone la piel de gallina, no sé. Sí, sí. Y quería rescatar una cita que tengo que es como más o menos del final de la obra, que es
claro, estamos diciendo cómo la obra va incorporando todo eso y como tú decías que la realidad supera la ficción, pero acá hay un momento en el que yo creo que la dramaturga es como que quizás, no sé, se está preguntando, bueno, ¿y esto ahora, hoy día qué? Y en un momento la cantora dice, hoy me paro frente a ti, ¿qué vas a hacer, Chile? Y él le responde, aquí tiene los fósforos. Y lanza los fósforos. Yo supongo que al público o ahí, pero es O como... al escenario, claro. No está lanzando fósforos, es como, bueno, es como, está diciendo, bueno, esto ocurrió, esta es la memoria, pero bueno, esa memoria está súper vigente hoy día, como que no se puede olvidar y hay que... ¿Qué vamos a Es hacer como con un esto? gesto fuerte igual, pues, Sí. como súper fuerte. Sí, súper. Bueno, Dani, me gustaría como contextualizar algo que dijiste un poco a la pasada, que es que en el caso real y también en la obra, Sebastián, luego de que se quema, es llevado obviamente como a un hospital y consigue que liberen a su hija María Candelaria, y María Candelaria llega a la casa y como que no puede creer lo que ha pasado y va al hospital porque quiere ver a su papá, y él no quiere que ella lo vea de ese modo, no quiere que su último recuerdo sea de él como con casi la totalidad de su cuerpo quemado. Entonces consiguen hablar por un citófono. Y ahí esa llamada que decías tú, que mencionabas a la pasada, también tiene como una cosa muy épica, porque estamos en dictadura, entonces Sebastián no sabe si ella es su hija. Entonces, para chequear que su hija, le dice, a ver, como yo te decía cuando niña. Y ella le responde, patitas de canario, que era como le decía. Y ahí la dramaturga también incorpora como una cuestión como media ficcional, que es él preguntándose, como él diciendo todo lo que quería decirle a su hija, pidiéndole perdón por esta situación, por amarla hasta las llamas y un montón de cosas, pero finalmente como que él también tiene ese momento muy de padre, que creo que es clave en la obra, que es como que no dice nada de lo que piensa, sino que únicamente le dice que críe bien a sus hijos, que se los críe derechitos, que sean personas buenas y con valores. Una cosa así. Y ahí se despide. Entonces, lo habían mencionado la pasada y no lo habíamos hablado. Por eso quería contextualizar, y es un momento además muy bonito también de la obra. Sí, que además Giselle eligió para leer como Para sus el audio, fragmentos claro. favoritos. Claro, sí. Entonces, sí. Y quiero retomar un poquito lo que estaba conversando la Isa, siento que a la pasada también hay una crítica al olvido, como con lo que tú estabas comentando. Y de hecho me acordaba un poco, ¿se acuerdan la semana pasada estuvimos comentando el tema del patrimonio con la obra de Maciel Sagal? Y en una parte el personaje Sebastián dice, yo no quiero ser folclore, menos aún patrimonio. Y dice, frente a esta mudez llamada Chile. Entonces como que también hay un tema ahí de que ya pasó esto y todo, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos hacemos cargo también de la memoria? Entonces quería destacar eso también de la obra. Bueno, en otra parte Sebastián también dice, un país sordo duele más que un cuerpo. Entonces todo el rato están como llevando al público y a los lectores, en este caso nosotras, como a esta pregunta, es como, esto pasó, lo recordamos simplemente como por lo dramático que fue. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo o sea, junto como con traerlo permanentemente como algo que sucedió muy terrible, pero ¿qué más hacemos con esto? ¿Cómo nos hacemos cargo como país de esto? Exactamente. Y es muy triste pensar que el acto de Sebastián finalmente cumple su objetivo versus millones de familias que hasta el día de hoy no saben dónde están sus familiares, que están desaparecidos, que no reciben ningún tipo de indemnización, de reparación, de nada, solo indiferencia. O de información. De información. Entonces es como muy heavy mirarlo desde esa perspectiva hoy, y ni hablar del año pasado, cuando fueron los 50 años, que realmente pasaron como un poco sin pena ni gloria, como a nivel como gubernamental al menos. Se esperaba tanto y al final no ocurrió nada. Pero nada, bueno, ¿queremos decir algo más de esta maravillosa obra o vamos a escuchar a Giselle? No, escuchemos. Yo creo que la vamos a escuchar. Sí. Bueno, Sí. saben ustedes que nos interesa saber en qué están trabajando las escritoras de teatro de nuestro país, así que de eso nos cuenta ahora Giselle Esparza. Bueno, en la actualidad yo estoy, más que la dramaturgia, estoy en la gestión, que es la otra patita también que uno tiene que realizar cuando levanta sus propios proyectos. Y estoy en la gestión de Circular, una obra que escribí hace un tiempo atrás y que acabo de montar, estrenamos ahora en abril del 2024, y que se llama Chile, Galería de Espectros, un radioteatro para ser danzado.
Y es una colaboración que tuvimos precisamente con La Gaviota Podcast, una compañía de acá de la región del Biobío. Y es un dispositivo particular, es un radioteatro para ser danzado, algo resulta de ahí. Y estoy buscándole nuevos horizontes ahora que ya está montada. Y también estoy a puertas de montar un texto que terminé y que gracias al apoyo del Fondar también voy a poder realizar de manera más económicamente más provechosa también, y se llama Cómicos sin candilejas, y está inspirado en el teatro chileno en los años 20, en todas esas tradiciones que teníamos, en esos oficios del teatro, muchos de ellos que se han perdido, esa forma de hacer teatro. Y en el fondo es una tragicomedia que muestra las peripecias de una compañía de teatro que está varada en una salitrera de Iquique porque no pueden salir del hotel, ya que no tienen los recursos económicos para pagarle al chino dueño del hotel. El resto de la compañía se ha escapado porque el productor les estafó, entonces se llevaron los mejores vestuarios, las mejores escenografías y no pueden hacer nada. Y ellos tienen la intención de poder escapar de ahí, tomar el tren y poder llegar a Concepción porque quieren recuperar un poco el éxito de antaño y ser partícipes de la inauguración del teatro del Liceo de Hombres, que se le llamó, que es el Liceo Enrique Molina, y que ahora acá, de hecho, en Concepción es una ruina. Está en ruinas, lamentablemente, ese teatro que pertenecía a un liceo, y esperemos que en algún momento lo puedan restaurar. Entonces, como que de una u otra manera, la memoria, ya ven, está presente en este momento hablando de la memoria del teatro, pero también cuestionándonos respecto a que cómo han cambiado las cosas. ¿Es que en la actualidad tenemos más seguridad o esto siempre ha sido así y va a seguir siendo así? No sé. Eso quiero compartir con la gente, esta vez a través de una tragicomedia. Es un teatro de texto y estamos con todas las pilas puestas para que en agosto nos lancemos en esta nueva aventura. Momento de recomendaciones, las últimas recomendaciones de esta temporada. ¿Están preparadas? Creo que sí. Yo no mucho. Es Pero que como que a uno le da cosa recomendar algo porque es como mejor lea Prometeo Nacional. Bueno, sí, pero pensemos en esta sección Sí, que hacemos. no, sí, a mí me gusta mucho además, pero porque me gusta eso, de dialogar como con otras cosas, con otros productos culturales y todo. Bueno, no sé, ¿Qué ¿quieres que trajiste? parta yo? Por supuesto. Yo ahora copié a la Isa y traje el libro para mostrarle para que no Muy vean bien. que Yo solo también leo traje. cosas piratas. No, quiero recomendar un cuento que está dentro de este libro que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, y el cuento tiene el mismo nombre. Amigo, pero lo estáis puro moviendo. Que Ay, deja fijo. perdona. Si lo traes, tiene Ahí. tiene que exhibirse. Sí, se ve. Ya, perdón, es que no estoy acostumbrada a esto. Bueno, y es de la escritora argentina Mariana Enríquez, que me imagino que varios la deben conocer porque está famosa. De nombre. Sí, al menos de nombre. Y bueno, quiero recomendar este cuento en particular, como que decía que le da el nombre al libro, porque, bueno, como dice, tiene que ver con el fuego, pero no solo por eso, sino que el fuego como un acto de rebeldía y también de protesta. El cuento está enfocado en que en Argentina, en una época que parece ser la actual, están ocurriendo muchos femicidios de, digamos, parejas que queman a sus parejas mujeres como una forma de castigo y también obviamente para matarlas, digamos. Entonces estaban ocurriendo muchos estos casos y lo que pasa es que las mujeres de pronto empiezan ellas a quemarse. Ellas se prenden fuego como un acto de protesta y como de decir, como nosotras somos las que tomamos como las riendas de nuestros destinos. Entonces, está contado a través de un personaje que se llama Silvina, que es hija de una señora que es como directora de un hospital clandestino donde van las mujeres a curarse después, porque las mujeres empiezan a hacer hogueras y se meten así como unos segundos al fuego y salen. Y esto empieza a pasar de forma clandestina, después la policía las empieza a perseguir y qué sé yo. Y está a través de los ojos de Silvina, que no está muy segura de esto, que como que quiere apoyar pero no lo entiende. Y entre medio van contando casos de otras personas que
que fueron atacadas por sus parejas. Entonces, eso, quiero recomendarlo porque tiene que ver, obviamente, como les decía, con el fuego, pero también de esta forma de decir, a nosotras nos están quemando porque nos quieren decir un poco como te voy a desfigurar, ya no vas a poder tener una vida buena, no vas a, no sé, nadie te va a querer un No poco eres como- atractiva. Claro, y decir, de hecho hay una parte del cuento que dicen, bueno, ahora sí, estas vamos a ser las mujeres y vamos a, como que esto va a ser el nuevo atractivo, ¿cachai? Como que ahora todas las mujeres vamos a ser iguales, entonces ya no tiene ningún sentido que tú nos quemes, ¿cachai? Porque va a ser como la nueva hermosura va a ser así, ¿cachai? Una cosa. Y bueno, de eso se trata el cuento. Está muy bien escrito además. A mí me gusta mucho Mariana Enríquez. Así que lo recomiendo igual todo el libro, pero en especial ahora quiero recomendar ese cuento. Perfecto, qué bonita recomendación. Isa, ¿tú qué trajiste? Yo traje una cosa, pero se me ocurre otra cosa. Bueno, te escuchamos. Bueno, en realidad acá estaba pensando como siempre que la dictadura... hay un montón de libros, películas, series que podemos Sí, abordar en muchas. torno a la dictadura. Y entonces ese es el gran tópico. Bueno, y la película de la que me acordé es de 1966, que es de Manuela Martelli, que es una película de hace poco, del 2022. Y está en Movie, lo digo porque se me va a olvidar decir que está ahí. No, perdón, Movie, no, está en Onda Media, en Onda Media. Y bueno, y es una película en donde tenemos un personaje que está protagonizado por Aline Kuppenheim, que me parece que como que actúa maravilloso. Me encantó esa amada. película. Es muy buena. Y es como una mujer muy acomodada, de una vida muy acomodada, que se va un tiempo como a su casa en la playa a supervisar como una remodelación que están haciendo en la casa, y ella, bueno, tiene una familia bastante numerosa en donde circulan las personas. Estamos, bueno, en ese año que le da nombre a la película, y un día un sacerdote cercano le pide que si puede cuidar a alguien, como a un joven. Y es, por supuesto, alguien que tiene que estar escondido y que está muy herido. Y todo eso desencadena como una serie de acontecimientos en su vida. Y vamos como conociendo un poco cómo es ella. Como que al final no era una persona que estaba ahí tan en una vida quizá que se notaba, ¿cómo decirlo? Como muy sin pena ni gloria, sino que tiene como muchos intereses y muchas empatías también. A mí me parece que es una muy buena película, a mí me gustó mucho cuando la vi, y eso, creo que vale mucho la pena verla. Perfecto. Y a propósito de la otra recomendación, pero muy a la pasada, porque yo sé que eso no se hace, pero que es una obra de teatro que no se está dando en estos momentos. Entonces es La difícil. maldad lo que vas a hacer. Sí, Pero puede que en algún momento... Ojalá que vuelva, que es Yo Duelo de la Gaviota Podcast. Va a volver. ¿Va a volver? Sí, de en veras que lo hemos septiembre habíamos conversado. Sí, vuelve en el ciclo Memoria de Derechos Humanos del Museo de la Memoria. Va a estar en el Museo de la Memoria, sí. Es que justo en este momento hay como muchos Otra. fines de semana, hay varias obras. sí, Sí, hay sí, varias sí. obras. Bueno, y esa película está... Esa obra. Esa película, perdón. Sí, esa obra está como también situada en el sur del país, pero en otra localidad, ¿cierto? Y que repone parte de la masacre del Dajá, ¿cierto? Que ocurre también en la misma época. Y en el caso de la obra es el testimonio autobiográfico de una mujer en torno a la vida del abuelo. Padre, sí, no sé, el abuelo o el padre. Sí, involucrado como en ese contexto. En realidad no quiero contar mucho, pero es una obra bellísima. Es muy performática, bellísima, es sí. hermosa. Sí, véala. Nosotros la Anótenla, vimos. entonces. Nosotros la vimos. Sí, la vimos. Sí, juntas. pero no nos fuimos juntas, pero fuimos como días diferidos. Sí, parece. Sí. Y es hermosa, así que vamos a... Ay, yo quiero verla de nuevo. yo ya me anoto para esta reflexión. Yo no la he visto, así que ya la Muy anoté. Sí, Es de la Vamos Gaviota juntas. Podcast. Podcast. Vamos juntas, por favor. Compañía ahí también de la zona del Biobío. Sí. Ya, yo también traje mi recomendación. Ahí Ah, para que se librito. vea el librito. Bueno, quiero recomendar esta novela. Es un texto medio híbrido, la verdad. Su autora, la dramaturga Isidora Stevenson, tampoco lo menciona como una novela, dice como el no teatro, que no es teatro. Que tiene además una larga historia porque ella siempre intentó como editarla, montarla, y como que cuando le mandaba cuentos como a
a postulaciones de dramaturgia le decían que era muy narrativo. Cuando lo mandaba a narrativa le decían que era muy teatral. Entonces tuvo una vida muy, muy larga hasta que el año pasado o antepasado Alquimia abrió como una convocatoria para textos híbridos. Y ahí Centauro cayó, pero así de pie. Y se vincula mucho con el tema de Sebastián Acevedo porque esta es una ficción que, o sea, es un texto que dice... establece sutiles lazos entre ficción y memoria, nos sitúa en el fragmentado recuerdo de una familia que ante el horror de la dictadura no pudo sino disolverse. Entonces aquí es una hija quien vuelve años después a su ciudad de origen, a Coronel, porque se entera por un telegrama que su papá sigue vivo. Ellos... y vuelve y el papá es el Centauro, está en un estado como de parálisis, no física, sino como emocional más bien, que lo dejó como incapaz de seguir un poco con la vida adelante. Como que él sigue vivo, pero su casa, dice Isidora, que las cosas tienen como un color y un olor como si nunca nadie las hubiera tocado en 20 años. Una cosa así. Entonces, a medida que vamos como llegando a este reencuentro con su padre, nos enteramos que ellos vivían en la misma villa que vivía Sebastián Acevedo y cuando toman detenidos a sus hijos, también toman detenidos a un montón de otras personas. Entonces, la familia se quiebra y algunos se exilan en Argentina, la hija se va porque no puede como cargar como con toda esa historia que está sucediendo y el padre como que se queda como en este estado de parálisis, digo que no es física, sino que es más bien como emocional y sobrevive. Entonces ella siempre pensó que él estaba muerto, pero se entera que él está vivo y va al reencuentro. Y es como una novela que tiene que ver con eso y como que Isidora roza esta historia porque ella nació en Los Ángeles, entonces también la historia de Sebastián Acevedo es una historia que está muy presente dentro de la gente de la región del Biobío, entonces ella como que lo colinda como el hecho para centrarnos como en este reencuentro de esta hija con este padre. Es un texto muy bonito, es muy corto, está disponible desde julio en las grandes librerías, editado por Alquimia, y creo que es un texto que mantiene como ese tono que tiene Hilda Peña, que es una cosa muy melancólica, una cosa donde las palabras son pocas, pero muy sentidas, muy significativas. Tiene también frases hermosas, así que nada, yo fui al lanzamiento, lo compré, al día siguiente lo leí de una patada. Es muy rápido de leer, así que les recomiendo mucho Centauro. En nuestra web hay una versión que no es esta, no es la literaria, es un poco más teatral por si quieren echarle una mirada primero a esa o complementar su lectura. Pero editado por Alquimia, Centauro de Isidora Stevenson es mi recomendación el día de hoy. Me encanta. Bueno, y cerramos. Llegó el momento final de esta temporada. No preparé palabras ni nada. No, yo tampoco. Yo menos. Bueno, oye, nada, cerramos esta 5ª temporada. Ha sido un viaje hermoso, hemos podido conocer a nuevas autoras, hemos podido acercarnos a otras que ya teníamos en nuestro radar, como Giselle Esparza, como Alejandra Moffat. Hemos podido conocer a otras que, no sé, que nos han cautivado, a Marilis, Ruth y Maciel, tantas, Savka, Carolina, Aparici, así que nuestro primer agradecimiento es a ellas por el interesarse en este proyecto, por brindarnos sus obras, sus materiales, sus audios que enriquecen tanto cada capítulo, así que nada, está muy bonito esto de dejar la región metropolitana y movernos hacia otros espacios. Hemos conocido autoras que quedaron en nuestra lista de favoritas, de quienes vamos a estar muy pendientes para ir a ver y leer sus siguientes trabajos. No sé, bueno, gracias, agradecer a quienes hemos trabajado en la realización de estos 7 episodios, a César Fredes del Estudio de la Maquinita, a Camilo Carrasco en el registro y postproducción audiovisual, a Lía en la producción, bueno, a ustedes. Muchas gracias. Y nada, no sé si alguna quiere decir algo o nos vamos ya nomás. Yo muy cortito quiero, primero, bueno, sumarme a los agradecimientos, Gaby, hacia las dramaturgas, quiero decir, porque en verdad tuvieron muy buena disposición, tanto como en el envío del material, de las obras, de los audios, de las fotos, las molestamos harto, es verdad, pero en realidad es todo para que sea lo más completo posible, porque nosotros igual queremos hablar de sus obras, pero también queremos que se conozca un poco de ellas, quiénes son, qué están haciendo, si hay trabajos nuevos, que podamos estar ahí chequeando, recomendando también en nuestras redes.
Y nada, quiero decir que me pone muy contenta hacer temporadas regionales porque de repente, claro, no tienen tanta posibilidad de visibilización, de difusión de su trabajo. Me parece súper importante a nosotras que nos interesa este tema de la difusión que se haga. Y también quiero decir que estoy un poco a la expectativa y de repente un poco triste porque no sé lo que se viene para el podcast. Hemos estado ahí viendo cómo seguir adelante por temas de fondo de financiamiento. Pero bueno, las ganas, el cariño, el amor siempre va a estar presente como de parte de nosotras. Así que bueno, esperamos que venga pronto la temporada 6, sería ya. Sí. También pensar qué queremos hacer, si es que viajamos otra vez a regiones o no. Bueno, eso es algo que tenemos que conversar, pero quiero decir eso, que el futuro se ve un poco incierto, pero también, bueno, pueden que se abran posibilidades también a que hagamos cosas ahí maravillosas como hemos estado haciendo y que a mí me ponen muy contenta, muy orgullosa. Y estoy muy feliz de estar trabajando con ustedes. Eso. Y gracias a todos los que nos apoyan, nos escuchan, nos dejan comentarios. No sé, obviamente esto no sería nada si alguien no está escuchando o viendo. Así que también muchas gracias a todo el público. Sí, bueno, quisiéramos cerrar con un espíritu un poco más feliz, con la certeza de que nos vamos a volver a ver y escuchar. Sin embargo, lo que dice la Dani es real. Este episodio se graba en medio de toda la vorágine de los fondos de cultura, donde cambiaron las bases, donde un proyecto como este no tiene cabida, no hay recursos en esta convocatoria para crear contenido vinculado a las dramaturgas chilenas. Vemos como cada año es más difícil, implica más tiempo, más recursos, no solo para nosotras, sino para todo el mundo postular a un fondo de cultura, pero no tener siquiera la posibilidad de hacerlo es algo que nos tiene un poco tristes, nos tiene preocupadas. Como dice la Dani, nos gusta este proyecto, seguimos tan firmes, convencidas con los objetivos del mismo. Sin embargo, como que las condiciones materiales se están haciendo más complejas por estas situaciones. Entonces, nuestro compromiso es buscar todas las opciones posibles siempre para que este proyecto continúe, que crezca, que se diversifique. Pero el día de hoy, al cierre de esta temporada, está difícil y queremos sincerar eso también. Sí. Sin embargo, ha sido muy bonito hacer esta temporada. Como les digo, nos comprometemos con todas y todos y con las dramaturgas principalmente a seguir buscando esas posibilidades para que esto continúe. Cerramos con un texto hermoso. Sí. El mejor cierre, Prometeo Nacional. Si usted la escucha en cualquier lugar en el que esté, vaya a verla. No se arrepentirá, de verdad, de verdad, de verdad. Así que cerramos esta temporada dejándoles un abrazo, agradeciéndoles por escucharnos, por vernos, por compartir y con la esperanza de que nos volveremos a ver y escuchar. Que estén muy bien, nos vemos. Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas. Producción, Lía Arenas. Grabación, edición y montaje, La Maquinita. Y realización audiovisual, Camilo Carrasco. Música original, Sean Moscoso. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2023.